Hoy vamos a continuar con nuestro tercer tema acerca de la fe. Hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo que la fe es la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Significa que por medio de la fe le vamos dando forma, cuerpo o substancia a las cosas que estamos esperando que acontezcan. Esto es, por medio de la fe se hacen reales. Y tú puedes cambiar tu vida para bien a través de la oración de fe. Puedes hacer que la vida de tu prójimo cambie para bien a través de tus palabras y de tu actuar con fe. Pero debemos estar dispuestos a que cambie nuestra mente y corazón para que aprendamos a vivir por la fe. Es por eso que también aprendimos que el entendimiento viene a través de la fe. En Hebreos 11:3 lo leímos la semana pasada. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Significa que la fe y la razón no son dos conceptos antagónicos, sino que la fe nos lleva a entender todo lo que concierne al reino de Dios. Por ejemplo, la fe nos lleva a comprender la palabra para recibir sus promesas, a entender las maravillas de Dios y sus gloriosas manifestaciones. La fe me lleva al entendimiento para apartarme del mal y escoger siempre el bien. Y Dios desea que tú y yo no tengamos una fe dogmática, sino una fe inteligente, ya que la fe sin entendimiento nos puede llevar a desarrollar posturas doctrinales equivocadas. Vimos varios ejemplos la semana pasada. La fe me lleva entonces al entendimiento de que en Dios todas las cosas son posibles. En Dios todas las cosas son posibles. Recíbelo como una verdad en tu mente y en tu corazón. La única forma en que podremos poner por obra la palabra de Dios será cuando la entendamos por medio de la fe. Yo no puedo vivir algo que no entienda. Y la única manera en que vamos a heredar las bendiciones de Dios que están escritas en su palabra es cuando nosotros la entendamos por medio de la fe. Y hoy vamos a aprender un tercer concepto: fe que actúa. El tema del día de hoy tiene como título Fe que actúa. Acompáñeme por favor a Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. Dice la Escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Y a través de tu palabra nos guías, nos enseñas, nos muestras todas las cosas y traes entendimiento a nuestra vida. Y el día de hoy tú nos quieres enseñar a actuar a través de la fe. Sé tú con nosotros, Espíritu Santo, y revélanos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acabamos de leer que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel a Dios le dio lo mejor que le podía dar. La Biblia nos enseña que la fe nos capacita y nos impulsa para que nos atrevamos a hacer hazañas, para que nos atrevamos a hacer aquellas cosas que en nuestro entendimiento tal vez serían difíciles de hacer.
incluso hacer cosas que van más allá de nuestra razón. Una hazaña es un logro destacado, una acción notable o extraordinaria que se lleva a cabo con valentía, con habilidad o determinación. Y puede ser un acto heroico, una proeza física, un logro intelectual o cualquier otro hecho que sobresalga por su dificultad o importancia. Hazañas que están al alcance de nosotros para realizarlas por medio de la fe. Acciones que normalmente serían imposibles para nosotros, sin embargo, por medio de la fe están a nuestro alcance. Vamos a ver algunos ejemplos. En nuestro pasaje base de Hebreos 11:4 dice: por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín. Conozcamos lo que Abel hizo. Vámonos a la historia donde se narra este acontecimiento. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis 4, del 3 al 6. Génesis 4, del 3 al 6. Dice la Escritura: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? Al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Lea conmigo, por favor, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo a Caín el Señor: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dos hermanos que se presentaron delante de Dios. Cada uno trajo una ofrenda. Sin embargo, Dios miró la ofrenda de Caín con desagrado, pero miró la ofrenda de Abel con sumo agrado. ¿Qué diferencia había entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? ¿Qué diferencia había? Que Caín, ¿qué ofreció? Aquí lo leemos: ofreció una ofrenda. Y así lo digo, ofreció una ofrenda cualquiera, una ofrenda de la cual no se destaca que haya habido en ella excelencia. Simplemente se dice que ofreció una ofrenda. Algo que a lo mejor tuvo a la mano, algo que no le implicaba una renuncia, algo que no requería un esfuerzo de parte de él, algo que pues no se podía considerar una pérdida, no le costaba trabajo entregarlo, se le hizo fácil y le dio al Señor una ofrenda. Y tal vez hasta pudo haber pensado, no dice la Biblia, pero yo me lo imagino así: le voy a ofrecer al Señor esto. Qué bueno que puedo deshacerme de esto, porque pues pronto está por caducar. Las cebollas, los ajos, las zanahorias. Yo soy agricultor y pues esto está a punto de echarse a perder, y de tirarlo a la basura, pues mejor se lo entrego al Señor. A lo mejor le estoy exagerando, pero te lo cuento así porque quiero destacar, quiero resaltar que el corazón que había en Caín para traer la ofrenda al Señor no era el correcto, porque Caín no le estaba dando a Dios lo mejor de lo mejor. Y por eso es que el Señor no vio con agrado la ofrenda de Caín. A diferencia de Abel, que había en él un espíritu diferente, un corazón diferente hacia el Señor, porque la Biblia destaca la ofrenda
de Abel. Y la describe en el versículo 4, diciendo, y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué trajo Abel? De los primogénitos. ¿Qué son los primogénitos? Los primeros frutos, los primeros nacidos de sus ovejas, de sus vacas, de su ganado. Lo primero es para ti, Señor. Te pongo en primer lugar. Te estoy ofreciendo los primeros frutos. No me los quedo, son tuyos. Y dice más adelante, de lo más gordo de ellas. Otra descripción, la ovejita que le presentó al Señor no era la más flaca, no era la más enferma, no era la perniquebrada, no era la que tenía la piel enjunta porque a lo mejor estaba toda desnutrida. ¿Qué le ofreció al Señor? De lo más gordo. Imagínate que un día te invitan una barbacoa y te dicen, vamos a hacer este cordero, y lo ves todo flaco, enjunto, y ni se te antoja, ¿verdad? Dices, ¿para qué? Pero si te enseñan el borrego y es un borrego gordo, carnudo, dices, no hombre, de aquí van a salir unos tacos que para qué te cuento. Lo mismo yo creo que pensó el Señor. Y como Abel trajo de lo primogénito y de lo más gordo, dice la Escritura que miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Dos características que tenían la ofrenda de Abel. Ofreció de los primogénitos, como dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo mejor de lo mejor, con eso honra al Señor. Y este proverbio que acabo de leer, Proverbios 3:9, no se había escrito cuando Abel ofreció la primicia de sus ovejas al Señor. Es más, la ley del Señor, la ley mosaica, todavía no se había escrito, todavía ni siquiera nacía Moisés. Porque en la ley mosaica se narra, se pide, se establece que el pueblo de Dios, cuando se presente delante del Señor a traer ofrenda, pues lo haga precisamente con el mismo corazón y con el mismo espíritu con el cual Abel le ofreció al Señor ese borreguito o esa ovejita. Déjame darte algunos pasajes que afirman esto. Éxodo 13:12, acompáñame por favor a Éxodo 13:12. Dice, después consagrarás al Señor todo primogénito de madre, todo primer nacido de tus ganados, los machos serán del Señor. El Padre Celestial le estaba diciendo al pueblo de Israel, de todos tus ganados, el primero va a ser para mí. En Éxodo 23:19 también dice, Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Las primicias de tus primeros frutos. Cada año el Señor nos da frutos, cada año el Señor nos bendice. Cada inicio, cada ciclo, todo aquello que tú consideres una primicia, lo traerás a la casa del Señor. Y en Éxodo 22:29 dice, Éxodo 22:29, no tardarás en ofrecer lo mejor de tus cosechas. Fíjate, lo mejor. Y de tus lagares me darás el primogénito de tus hijos. Podemos comprender que a pesar de que no se había escrito la ley, Abel actuó conforme al corazón de Dios. Y Caín actuó contrario al corazón del Señor, de tal manera que le desagradó. La diferencia fue que Abel actuó ofreciendo lo mejor al Señor por medio de la fe,
porque solamente por medio de la fe es que podemos nosotros hacer este tipo de acciones, darle al Señor lo mejor de lo mejor. Es la fe la que nos lleva a actuar para darle a Dios lo mejor de nosotros, nuestro mejor tiempo, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor obediencia, nuestro mejor servicio, nuestra mejor santidad, a darle a Dios lo mejor que puede emanar de nosotros. El Evangelio nos narra una historia donde Jesucristo ve a una mujer que le está entregando al Señor lo mejor. Acompáñame por favor a Marcos 12 del 41 al 44. Marcos 12 del 41 al 44. Dice la palabra de Dios: y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, ¿qué dice ahí? Echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado. Ve la actitud del corazón de la gente, de lo que le sobra. Es la misma actitud de Caín. Le presentó una ofrenda al Señor, algo que no le implicaba algún esfuerzo, un compromiso, algo que no dolía, algo que no implicaba una renuncia, de lo que le sobraba. Pero esta, dice Jesús, esta mujer de su pobreza echó, ¿qué dice ahí? Todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús no estaba viendo cantidades. Nosotros solemos ver cantidades. Jesús, ¿qué estaba viendo? El corazón de esta mujer, la actitud con el cual estaba entregándole al Señor todo su sustento. En pocas palabras, al decir que le estaba entregando todo su sustento, le estaba entregando su vida misma, su vida misma. Señor, te entrego mi vida, te la ofrezco a ti, es tuya. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y mira por mis caminos. Lo que hizo Abel por medio de la fe, de darle a Dios lo mejor, solamente lo pudo haber hecho porque comprendía que al Señor hay que entregarle lo mejor de nosotros. Otro ejemplo, si leemos ahí en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Fíjate, por medio de la fe, Noé preparó el arca, en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vayamos al pasaje de Génesis 6, donde se narra esta historia para que comprendamos qué fue lo que hizo Noé. Noé vivió en medio de una generación que se había corrompido, se había llenado de maldad a tal grado que dice en Génesis 6:6 que se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Yo siempre le he dicho que para mí este es el pasaje más triste de la Biblia. Imagínate, tal maldad había en la tierra que se arrepintió Dios de habernos creado. Y dijo: ¿para qué los hice? ¿Cómo se me ocurrió haber hecho hombre en la tierra? Porque se ha corrompido, se ha prostituido. Los designios de los pensamientos de su corazón de continuo eran solamente
el mal. Y le dolió en su corazón. ¿Y por qué le dolió? Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Pero Noé era diferente. Dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. De tal manera que el Señor determinó salvar a Noé y a toda su familia y reiniciar toda la humanidad a través de la descendencia de Noé. Tú y yo somos descendientes de Noé. Somos descendientes de él. Y él fue visto digno de ser salvado porque él caminaba con el Señor. ¿Qué significa caminar con el Señor? Significa que le obedecía, que le amaba. ¿Alguna vez, los que son padres, has tomado la mano de tu hijo y has caminado con él o él contigo? Y a donde quiera que tú vas, tu hijo va. Y no lo sueltas. Y tu hijo no se suelta de ti. De la misma manera Noé no se soltaba del Señor. Y era un varón justo. Significa que él actuaba con justicia y le daba a cada quien lo que merecía. Y que era perfecto en sus generaciones. Aquí, en una ocasión yo te expliqué que algo que Dios me hablaba es que cuando Dios rehizo toda la humanidad es porque toda carne se había corrompido. Sin embargo, los genes de Noé eran perfectos. Y para que la genética del hombre continuase siendo perfecta, Dios decidió destruir toda la carne que se había corrompido y permitió que la descendencia de Noé continuara, porque sus genes no se habían corrompido. Yo no sé qué tanta corrupción se habrá presentado en aquellos tiempos, pero a lo mejor gran parte de lo que los arqueólogos descubren como homínidos, donde ven cráneos de hombres, pero con deformaciones simiescas. Yo no sé si el hombre se había corrompido a tal grado su carne que se había deformado y había mutado, pero no era perfecto en sus generaciones. Y Dios determinó salvar a Noé y a su familia. Y el diluvio no fue un acto de juicio, sino más bien un acto de misericordia. Porque si no, ¿quién sabe usted y yo cómo hubiéramos nacido? Por lo cual, para poder salvar a Noé y a su familia, Dios le pidió que construyese un arca. En un tiempo en el que nunca había llovido, sino que dice la Biblia que subía un vapor de la tierra y regaba toda la tierra. Acompáñame a Génesis 6 del 13 al 15, donde Dios le está dando esta indicación. Génesis 6 del 13 al 15. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. ¿Te imaginas? Era un barco gigantesco. Era una tarea titánica la que Dios le estaba encargando a Noé. Sin embargo, Noé no lo cuestionó. Oye, Señor, ¿cómo se te ocurre que yo haga un arca solito? No le replicó. No se escudó en sus limitaciones. Oye, es que ni siquiera soy carpintero.
simplemente por medio de la fe, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció. ¿Alguna vez Dios te ha pedido construir un arca de estas dimensiones? ¿Qué le dirías al Señor si te lo pidiera? Oye, ¿de dónde voy a sacar tanta madera? ¿Y con qué ojos? ¿Con qué ojos? Oye, ¿cómo voy a construir una embarcación tan grande si ni siquiera tengo los conocimientos? Yo estudié para ser concertista, no constructor, ni siquiera soy arquitecto. ¿Cómo voy a construir un barco? Imagínate, Noé pudo enfrentarse a todos estos cuestionamientos. Sin embargo, no aparece en la Biblia que le replicara al Señor. La Biblia no dice que él era carpintero, simplemente dice que Dios lo escogió por ser un varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con el Señor, se atrevía a caminar con el Señor. Y dice en Génesis 7 del 5 al 6, acompáñame por favor, más adelantito, Génesis 7 del 5 al 6. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Hasta le pudo haber dicho, ¿pero qué no ves que ya estoy viejito? ¿Y con qué fuerzas? Me lo hubieras encargado cuando tenía 200 años, todavía estaba chavo. Pero ya era grande Noé y se puso a trabajar. Hizo conforme a todo, no conforme a algunas cuantas cosas, conforme a todo lo que le mandó Dios. ¿Cómo es que Noé pudo hacerlo? Por medio de la fe. Por medio de la fe Noé obedeció. Dios está esperando que tú y yo seamos esta clase de personas, que seamos hombres y mujeres de fe, que se atreven a soñar, a ir más allá de sus posibilidades, que nos atrevamos a realizar lo imposible, que vayamos más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades, que nos atrevamos a enfrentar los obstáculos y a superarlos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Tercer ejemplo. Acompáñame a Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice la Escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Tercer ejemplo, por la fe Abraham obedeció para salir y dejar su herencia, para ir a un lugar que ni siquiera sabía dónde quedaba. Imagínate que de repente llegara tu esposo y te dijera: mi amor, vámonos, vamos a dejar la casa y vámonos a vivir a otro lugar. ¿A dónde? Pues allá en el camino, a ver a dónde se nos ocurre, a ver a dónde llega el boleto que paguemos, ¿verdad? ¿A dónde nos llevan nuestros pies? No, oye, espérate, ¿cómo? Pues no es nada más así de aventurarnos a la Viva México o aventarnos como el Borras, ¿no? Tenemos que hacer un plan, dónde vamos a llegar, dónde vamos a vivir, así como Manuel y Elba. ¿Cómo nos vamos a ir a Querétaro si no tenemos dónde? No, primero compramos una casa y entonces sí, me llevas y me llevas cargando, ¿verdad? Como si fuéramos recién casados. Me vas a introducir a la casa cargando. Ya estoy ahí poniéndole un reto a Manuel. Pero Abraham no lo hizo así. Dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la fe. Vamos al pasaje de esta historia, Génesis 12 del 1 al 4. Génesis 12 del 1 al 4.
Abraham era hijo de Tare, los cuales habían salido de Ur de los Caldeos para habitar en una ciudad llamada Harán, ahí al oriente. Y fue en ese lugar donde Dios se reveló a Abraham y le dijo en Génesis 12 del 1 al 4: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, ahí en el camino te voy a ir diciendo por dónde. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ya en aquel entonces los hombres no vivían cientos de años, vivían aproximadamente 120 años en promedio. Abraham ya era una persona adulta cuando salió. Significa que no importa la edad que tengamos, se vale soñar, sin importar la edad que tengas. Dios te puede llamar, Dios te puede utilizar, Dios puede sembrar en ti sueños, Dios puede traer promesas a tu vida, sin importar la edad que tengamos. Ay, no, es que yo ya estoy viejito para ser usado por Dios. Que llame a otro, llévate a otro, Señor. Yo ya me establecí aquí y ya de aquí ya no me muevo. No, Dios te puede utilizar sin importar la edad que tengas. ¿Y por qué crees que Abraham obedeció al Señor? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Ay, gracias a Dios, ya tengo el pretexto para salir de casa e irme. ¿O habrá sido porque, mira, te voy a llevar a una tierra que te la voy a dar por heredad? A lo mejor le pudo haber llamado eso la atención. ¿O será porque le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quién le gustaría heredar eso? Oye, está sensacional que alguien te prometa eso. Y si Dios te lo promete, es porque lo va a cumplir. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren. Ay, pues sí, yo creo que me conviene. De una vez, Señor, pasas a fuego todos mis enemigos que me han maldecido todo este tiempo. ¿O será porque él pensó: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra? Si te das cuenta, había muchos motivos y había promesas de un tiempo inmediato y promesas a largo plazo, telescópicas. Tú y yo entramos dentro de esta promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham obedeció a Dios por medio de la fe, y por medio de la fe es que tú y yo estamos aquí también, por la fe de Abraham. Por la fe de Abraham. Es por eso que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y si tú te das cuenta, la fe fue antes que la ley mosaica. La ley encierra todo bajo pecado y dice que el que no ponga por obra o el que falle en alguno de estos mandamientos se hace deudor de toda la ley. Sin embargo, tú sabes que por obras de la ley ningún hombre se salva, sino que somos justificados por la fe, y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el justo por la fe vivirá. Y si tú te das cuenta, la fe fue antes que la ley. Y la fe es más grande que la ley. Y por medio de la fe, nosotros obedecemos a Dios. No obedezco la palabra porque la ley encierra todo bajo pecado. Y por las maldiciones o las consecuencias que pudiese traer mi desobediencia, sino que yo obedezco y decido amar al Señor y guardar sus mandamientos porque tengo fe en Él.
Eso es muy diferente. Nos pone en una posición diferente. Tenemos un Dios cuya naturaleza es ser bueno en gran manera. Y cuando nos bendice, no solamente busca bendecirnos a nosotros, sino a los que nos rodean. Y Dios tenía un plan y un llamado para Abraham, el cual se cumpliría siempre y cuando Abraham respondiese a ese llamado. Dios le pidió dejar su tierra y su parentela y la casa de su padre. ¿Era fácil? No, porque implicaba una renuncia. Renunciar a su herencia de su padre, renunciar a la seguridad en la cual vivía, para irse a un lugar desconocido. Sin embargo, por medio de la fe, obedeció la voz del Señor. ¿Notas cómo tanto Noé como Abraham, por medio de la fe, obedecieron al Señor? La fe nos lleva a actuar en obediencia. Piensa en esto. Muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué no eres obediente? Uno le dice a su hijo, a ver, ven para acá, chamaco, ¿por qué te portas mal? Te he pedido una y otra vez que no saltes en la cama, que no hagas esto, que no digas aquello. Y sin embargo, estás desobedeciendo. ¿Por qué? Y luego nos preguntamos nosotros, ¿qué se me hace que yo era así también cuando era niño? Y la realidad es que luego nos cuesta trabajo obedecer a muchos de nosotros. Pero ¿qué pensarías si te dijera que si tú creces en fe y desarrollas la fe en Dios, vas a entrar en automático en obediencia al Señor? Porque la fe nos lleva a la obediencia. La fe nos permite obedecer al Señor. La fe trata con nosotros, nos da el entendimiento, lo estudiamos la semana pasada, para poner por obra la palabra de Dios. Significa que la fe trabaja en nosotros y nos lleva a obedecer al Señor. Tal vez no comprendamos lo que Dios nos pida hacer. Tal vez lo que Dios nos pide hacer es una tarea titánica. Tal vez lo que nos pida hacer no nos guste o vaya en contra de nuestros proyectos personales. Puede que lo que Dios nos pida requiera renuncia por parte nuestra. Y lo que Dios está esperando es que aprendamos a actuar en obediencia por medio de la fe. Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero podrás heredarlas siempre que decidas obedecer al Padre Celestial. Dile a tu compañero que está junto a ti, sé obediente por medio de la fe. Mira, el apóstol Santiago nos lo explica en Santiago 2, del 17 al 18. Santiago 2, del 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice en el versículo 22, ¿no ves que la fe, lea conmigo, la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Por eso es que el día de hoy estamos viendo el tema fe que actúa. Una fe que actúa juntamente con las obras. A veces quisiéramos que aconteciesen hechos portentosos alrededor de nuestra vida. Y uno pudiera decir, Dios, es que yo tengo fe. He escuchado tu palabra y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no basta nada más con que tengas el conocimiento. No basta nada más con que hayas oído. Necesitamos actuar la fe. Desarrollar una fe que se manifieste en acciones. Porque cuando actuamos la fe,
En ese momento, juntamente con el conocimiento que tenemos, actúa para que el milagro, para que el hecho portentoso, para que la hazaña que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestras capacidades, se dé a luz y se manifieste. Imagínate que Noé hubiese recibido de parte de Dios: construye un arca. Ay, sí, Señor, yo creo en ti. Construye un arca. Pero es que yo creo que tú nos vas a salvar de una manera extraordinaria. No voy a construir el arca, tú lo vas a hacer en el mero momento. Construye el arca. La realidad es que Dios no hubiera salvado a Noé si Noé no hubiese obedecido. Y él obedeció por medio de la fe. Actuó la fe juntamente con las obras. Abraham, yo tengo una tierra prometida para ti y muchas bendiciones. Serás bendición. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios, yo sé que tú me vas a bendecir, somos amigos, pero ¿me puedes bendecir aquí lo mismo que allá? Pues para ti nada es imposible. Mejor aquí. ¿Para qué tengo que salir? No. Actuó en obediencia, y esa obediencia, esas acciones respaldaron la fe que tenía en Dios, y entonces se dio el milagro. Y tú y yo somos herederos de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Abel, Señor, vengo a ofrecerte una ofrenda, pero sí creo en ti, de veras que sí creo, pero no te voy a ofrecer lo mejor, porque mira, pues tú ya eres dueño de todo. El cielo y la tierra y toda su plenitud es tuya. ¿Para qué quieres algo que yo te pueda dar? Así no pensó. Señor, tú eres el dueño de todo y mi vida es tuya. Es más, yo mismo me tendría que ofrecer en sacrificio a ti, porque te pertenezco. Pero te voy a dar lo mejor, y te voy a dar la oveja más gorda para ti, Señor, la primogénita, por medio de la fe. Por medio de la fe, las cosas que esperamos que acontezcan cobran substancia, pero la fe actúa juntamente con las acciones. Por medio de la fe, nuestras acciones permiten que la gloria de Dios se manifieste. La fe y las acciones van de la mano. Una fe que no tiene obras o acciones está muerta en sí misma. Recordemos que la fe es como un músculo, les decía, lo alimentamos con la palabra, pero necesitamos ejercitarlo a través de poner por obra la palabra. De otra manera, si no se ejercita, no es fe. Hay en la Biblia sin fin de ejemplos. Me viene a la mente cuando Elías había orado para que dejase de llover en la tierra, y dejó de llover por cerca de 3 años, y de repente Dios le dice: Elías, ora para que empiece a llover. Y está con su siervo y está orando, y de repente ve a lo lejos una nubecita chiquita blanca, y le dice a su siervo: ve, corre y dile al rey que se viene una tormenta. Por medio de la fe es que le dijo a su siervo que corriera y le avisara al rey que ya se venía la tormenta. Y a la mujer su siervo volteaba y decía: pero si nada más hay una nubecita blanca chiquita. Pero por medio de la fe, Elías, que veía un tormentón, y empieza a correr su siervo, y después corre Elías tras de él y lo arrebasa corriendo, y apenitas llegaron porque se dejó venir la tormenta. Por medio de la fe podemos ver las cosas que no son como si fuesen, y actuamos en obediencia. Por medio de la fe es que el Señor le dijo al paralítico: levántate y ponte sobre tus pies. Y el paralítico obedeció, actuó la fe.
Por medio de la fe, el Señor le dijo al hombre que tenía la mano seca: extiéndela. Y entonces le fue restaurada. Por medio de la fe, Naamán, un capitán del ejército sirio que estaba lleno de lepra, recibió palabras de Eliseo y le dijo: ve y sumérgete en el río 7 veces. Y él al principio no quería. Ay, vine hasta acá nada más para que me mandaras a lavarme al río. Y le dice su siervo a este capitán: obedece lo que te dice el hombre de Dios. Y de mala gana fue, se zambulló 7 veces y la piel le quedó como si fuera piel de bebé, pompa de bebé decimos, ¿no? La fe actúa juntamente con las acciones, con la obediencia. Y Dios quiere que nos atrevamos a manifestar una fe que actúa, no una fe estática, una fe que se compromete con Dios, una fe que se atreve a soñar, una fe que se atreve a dar pasos de fe. Hermano, la vida es corta y el tiempo apremia. Dios desea que nos levantemos para que seamos parte de la lista de los hombres y mujeres que actuaron por fe. Mira, acompáñame a Hebreos 11 del 32 al 34. Hebreos 11 del 32 al 34. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Una fe actuada, manifestada a través de acciones. Por medio de la fe es que podemos hacer hazañas, como te decía en un principio. Y esas hazañas están reservadas para los que creen en nuestro Señor Jesús, para los que no dudan y se atreven a dar los pasos. ¿No te gustaría ser parte de este grupo? Yo te voy a invitar a que cierres tu Biblia, por favor. Cierra tu Biblia. Y si verdaderamente quieres ser parte de este grupo, vamos a orar. Vamos a tener ahorita un pequeño tiempo de oración y vamos a atrevernos a orar por aquellas personas que tienen alguna necesidad o que les gustaría que Dios se manifestara en algún área en específico en su vida. En el área de la economía, en el área de la salud, en el área de las relaciones, de su corazón. A lo mejor estás pasando por depresiones, por angustias. Vamos a orar. Y tú tienes que actuar tu fe. ¿Y cómo vas a actuar tu fe? Poniéndote de pie y viniendo aquí al frente para que podamos orar por ti. Es lo único que el Señor te pide. Pero si vienes aquí al frente y te pones de pie, vas a creer que el Señor va a responder a la oración y que en el corazón del Señor está el querer bendecir tu vida y ayudarte. Y no vas a dudar, porque para Dios nada hay imposible. Y vas a venir con el corazón en tu mano, diciéndole: mi corazón es tuyo, Señor. Y yo reconozco que te necesito. Yo voy a pedir que primeramente vengan aquellas personas que tienen problemas en el área económica, y no te debes de avergonzar. Todos pasamos por situaciones. Si tú tienes problemas en el área económica, si tú deseas un mejor trabajo,
Si tú tienes problemas en tu trabajo, con tus jefes, con tus compañeros, si tú has estado esperando mejores oportunidades laborales, si tú anhelas que Dios te abra la ventana de los cielos para que la bendición en el área laboral se presente en tu vida, yo te pido que pases aquí al frente, viendo hacia mí, por favor. Aquí al frentito, al frente de mí, viendo hacia mí. Y los demás que estamos sentados, no vamos a ser simples espectadores, sino que vamos a unir nuestra fe, vamos a unir la fe de todos nosotros y vamos a dirigir nuestras manos hacia nuestros hermanos y vamos a confesar promesas de provisión. Yo te voy a invitar a que busques en la Biblia promesas, como la que dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, dice la palabra, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quién? A los que se las pidan. Pues el día de hoy vamos a pedirle al Señor que bendiga a nuestros hermanos en su economía, en su trabajo. Levanta tu voz, hermano. Levanta tu voz y dirige tus manos hacia los que están enfrente. Sé un instrumento de bendición. Déjate utilizar por el Señor. Voy a empezar a orar. Llénalo. Permite que Él pueda destacar en su trabajo, permite que Él pueda hacer luz, permite que sus jefes puedan ver en Él todas las habilidades, las competencias que Él tiene, que Él pueda hallar gracia delante de su jefe, que tú lo bendigas y lo prosperes abundantemente, que en el nombre de Jesús lo pongas como cabeza y no por cola. Gracias te damos, Señor, porque tú lo bendices y Él se gozará contigo y Él te glorificará y se alegrará por todo el bien que tú estarás haciendo en su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y bendecimos, Señor, a este joven y te damos gracias porque tú abres la ventana de los cielos y derramas bendición hasta que sobre y abunde. Gracias, Padre, porque tú le darás ese trabajo que suplirá todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te damos, Padre, porque tú lo pondrás al frente, lo pondrás como un varón próspero, porque tú vas a permitir que herede promesas y bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, detonas capacidades para que Él pueda ser un instrumento de bendición en el lugar donde tú lo vas a poner a laborar. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, bendices a Héctor y te damos gracias porque tú le multiplicas de una manera apretada, rebosante y remecida. Gracias porque no tendrá falta de ningún bien y tú permitirás que se desarrolle capacidades y competencias que le permitirán tener mejores empleos. Rodéalo de personas que le busquen ayudar, que en el nombre de Jesús, Señor, Él pueda tener un empleo que supla sus necesidades y aún pueda tener lo suficiente para ayudar y bendecir a otras personas. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, porque tú le das ese empleo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú multiplicas a mi hermana. Gracias porque tú la bendices en su trabajo. Gracias te damos porque tú estás con ella, porque tú la levantas, porque ella será una mujer valorada en su trabajo, será una mujer que pueda manifestar las capacidades y las competencias y ser luz en ese lugar. Gracias porque tú la rodearás de personas que la estimen, que la valoren, que la ayuden y
que en el nombre de Jesucristo ella pueda destacar y suplir las necesidades de su hogar. Bendícela, Padre, abundantemente, prospérala en el nombre de Jesús. Detona prosperidad en su economía, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque tú bendices a tu hija, porque tú ves que ella te empieza a buscar con todo su corazón. Abre, Señor, la ventana de los cielos y derrama bendición sobre su vida. Derrama bendición. Dale testimonio de que tú estás con ella, de que tú tienes cuidado de sus necesidades, de que ella es una mujer que tiene capacidades, virtudes, y tú vas a permitir que prospere, y en el nombre de Jesús ella te bendecirá, ella te glorificará, y aún, Señor, repartirá de lo mucho que tú le darás, porque ella honrará a sus padres a través del fruto del trabajo con el cual tú le estarás bendiciendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecimos, Padre, a este matrimonio y te damos gracias. Gracias porque tú suples cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Les bendecimos, Padre, y te pedimos que en el nombre de Jesús tú los hagas buenos mayordomos de su economía. Prospérales, bendíceles, llénales de todo bien, satisface cada una de sus necesidades, Señor. Permite que tengan todo lo necesario para cubrir las necesidades de sus hijos. Gracias te damos, Padre, porque tú les multiplicarás abundantemente y tendrán todo lo necesario, y aún llegarán a la vejez con una economía sana, con todas sus necesidades resueltas. Gracias, Padre, porque tu bendición está presente. Guárdales en el hueco de tu mano y abre esas puertas donde tu bendición se haga presente en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque tú bendices la economía de la familia Ávila Wilton, en el nombre de Jesús. Tú pones ese querer y ese hacer por tu buena voluntad, pones dones, talentos, habilidades, ese deseo de salir adelante, de destacar, de luchar. Gracias te damos, Padre, porque tú les tienes en el hueco de tu mano, y porque ellos no tendrán escasez, sino tendrán abundancia de todo lo necesario. Permite que en el nombre de Jesús tú bendigas al esposo de Sandy, que en el nombre de Jesús sea bendecido, Señor, su esfuerzo, su trabajo, que pueda ser colocado en puestos de autoridad, que pueda ser considerado para promociones, que él quiera, Señor, y tenga el deseo de salir adelante. Gracias te damos porque tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad, porque tú pones un espíritu de diligencia, un espíritu de esfuerzo, un espíritu, Señor, de victoria en medio de la adversidad. Bendíceles, Padre, bendíceles abundantemente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque tú permites que sean suplidas sus necesidades. Permite que en el nombre de Jesús ella tenga todo lo necesario para suplir dentro de su hogar. Yo veo, Señor, como tú la llenas de todo. Gracias, porque Él ya no va a luchar en sus fuerzas, Él ya no va a luchar conforme a su inteligencia, sino conforme a la fe, conforme a las capacidades, porque Él te va a poner en primer lugar, porque Él va a caminar contigo, porque Él va a buscar tu rostro, porque Él se va a regocijar en tu presencia. Permite que en el nombre de Jesús, dale sabiduría para tomar buenas decisiones, decisiones que le lleven a activar su economía, que le lleven a destacar, Padre, en su trabajo. Permite que pueda desarrollar dones, virtudes, que en el nombre de Jesús tenga talentos, que en el nombre de Jesucristo Él pueda descubrir en qué área le puedes bendecir. Abre las puertas de los cielos y bendícele abundantemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bendecimos a Adi. Te damos gracias, Padre, porque en el nombre de Jesucristo ella es una profesionista
que tiene muchas capacidades, que en el nombre de Jesús ella pueda ser tomada en cuenta, que pueda ser tomada en serio, que en el nombre de Jesucristo tú abras la ventana de los cielos y le des el trabajo donde ella sea amada, sea recibida, sea respetada, sea honrada, donde haya un bonito ambiente de trabajo, donde la cuiden, donde la desarrollen, donde ella pueda crecer, donde sean suplidas sus necesidades. Gracias te damos, Padre, porque tú la bendices y le das la sabiduría, le das la competencia, pones en ella la inteligencia para ser propositiva, para desarrollar proyectos. En el nombre de Jesús, detona la prosperidad en su vida. Amén, Señor. Amén. Y gracias te damos, Padre, porque tú bendices a este varón y lo colmas de toda bendición hasta que sobre y abunde. Gracias te damos, Señor, porque tú le has dado muchos inicios y él ha sentido que de repente todo se le viene abajo, pero en esta ocasión, Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús lo que él finque, lo que él construya, pueda mantenerse firme, pueda establecerse, pueda prosperar, pueda crecer, que en el nombre de Jesús tú le bendigas y le multipliques abundantemente. Tú le has dado creatividad, tú has puesto en él sueños y tú los vas a cumplir conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús, bendícele, Señor, bendícele abundantemente. Amén, Señor, amén. Y te damos gracias por la vida de Davis, porque en el nombre de Jesucristo tú lo tienes en el hueco de tu mano, tú lo bendices, tú le prosperas, porque tú pones en él capacidades, competencias, porque tú permites que la gente que lo rodea pueda verlas. Abre la ventana de los cielos, Señor, para que pueda venir ese trabajo, que se abran las puertas, que él pueda pedir, buscar, tocar, y tú vas a abrir la puerta y le vas a bendecir con ese trabajo para que pueda seguir desarrollándose y pasar a las demás etapas de su vida. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Santo, y bendecimos la vida de Isaac y la vida de Eli. Te damos gracias porque ellos tienen sueños, porque ellos desean planear en un futuro una familia. Yo te pido que tú les guardes en el hueco de tu mano, que tú les libres de todo mal y que tú les bendigas abundantemente. Bendice a Isaac, prospérale, Señor, permite que pueda escuchar tu voz y pueda escuchar la dirección a dónde tiene que tocar las puertas adecuadas, y tú vas a abrir esas puertas y le vas a bendecir y le vas a multiplicar y vas a poner en él un corazón valiente, un corazón seguro para heredar promesas, y vas a bendecirle de tal forma que la gente que está alrededor lo va a apreciar y lo va a desarrollar y le va a ayudar a crecer. Lo bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y bendecimos a Meli, te damos gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de ella, de su corazón, porque tú le multiplicas abundancia de bien, de paz, porque tu prosperidad está con ella, porque tú no te has alejado de ella, sino que la tienes en el hueco de tu mano, y tú vas a permitir que ella se desarrolle como profesionista, porque ella es una profesional en lo que hace. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús le bendigas con ese trabajo y abras esa puerta. Abre esa puerta, Padre, para que ella pueda continuar con todo su desarrollo profesional, y que sea un lugar donde la cuiden, donde la desarrollen, donde la valoren, donde esté en un ambiente de trabajo agradable, donde ella pueda crecer e incluso pueda manifestar tu gloria y hablarles de quién eres tú en su vida. La bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Si gustan pasar, por favor, a su lugar. Y vamos a orar ahora por aquellas personas que están pasando por algún problema de salud. Si tú tienes fe para recibir de parte de Dios, ponte de pie y pasa aquí al frente. Vamos a estar orando por estos hermanos. Y allí en casita,
para no hacerte esperar, pues te mandamos un abrazo. Te pedimos que te sigas conectando a nuestras actividades. Te esperamos aquí en presencial y nos vemos la próxima semana. La paz de Dios sea contigo y nos quedamos aquí orando por sanidad de nuestros hermanos.